queremos agradecer mucho por su presencia en el evento, tanto a las ciudades que son miembros del comité del CARI, ya hace más de 4 años, y a las ciudades que han sido invitadas y se han sumado. Sabemos que hay una agenda local muy importante, así que agradecemos mucho su presencia en el encuentro en el que se va a hablar de las estrategias de internacionalización de gobiernos locales y el escenario post-COVID-19. El encuentro va a tener exposiciones muy cortas de los oradores, porque la segunda parte de la actividad tiene propuesto más que nada un ida y vuelta entre los oradores, las ciudades del comité y las ciudades invitadas. Así que le pido a los oradores que respeten el tiempo de menos de 8 minutos de exposición. En primer lugar, vamos a empezar con las palabras de Francisco Resnikov, subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, Francisco, el piso es tuyo. Bueno, gracias Andrés. Primero quiero agradecerles a todos por estar, por supuesto al CARI por darnos el espacio y por ser un lugar de referencia de las relaciones internacionales en general, y desde los últimos 4 años, como bien decía Andrés, de la acción internacional de las ciudades, digamos, que ahí encontramos un espacio que creo que para nosotros, para todos los que estamos acá, es súper interesante. Así que quiero agradecerle al CARI, hoy representado por Andrés y por Gustavo, pero bueno, también José María Yadós estuvo involucrado antes, Juan Bataleme ahora, así que mucha gente del CARI muy interesada en el tema y siempre apoyándonos en todo lo que proponemos hacer. Y también quiero agradecerles a todos por estar hoy, tomarse el tiempo y empezar una discusión que creo que en este contexto es especialmente importante, acerca de cuál va a ser la acción internacional de las ciudades en este nuevo contexto. Y bueno, y quiero agradecerle especialmente a un amigo muy cercano, a Nelson, que siempre nos acompaña en estas travesuras que hacemos, y nosotros a él también. Nosotros, como saben, con Montevideo tenemos un vínculo muy, muy estrecho, que se explica no solo por la historia, sino también por el presente. Personal entre nosotros, pero también de mucha sintonía acerca de lo que pensamos que tiene que ser el rol de ciudades como las nuestras, ubicadas en esta parte del mundo, en el contexto internacional. Entonces, muy, muy brevemente, quiero también reconocer y agradecer a las ciudades que están en el comité desde el inicio, y que veo acá muchas que están: General Alvear, Junín, Pergamino, Rosario, 3 de febrero, Tandil, y todas las que nos acompañan hoy también. Y es un trabajo, digamos, es el que venimos haciendo con todas esas ciudades, súper interesante en el CARI. Trabajamos junto con ellos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hicimos actividades relacionadas con el G20, hicimos varios talleres en La Plata, en otras ciudades, para intercambiar entre nosotros las herramientas de internacionalización con las que contamos. Y bueno, y todo eso se terminó plasmando en una publicación, que es la primera publicación del comité, que terminamos el año pasado, y que está esperando su presentación. Quizá podemos aprovechar este formato virtual para en algún momento darle un poco de visibilidad a ese trabajo, que es súper interesante, es muy innovador para Argentina, y que pone en papel mucho del trabajo que venimos haciendo gran parte de los que estamos hoy en esta reunión. Así que es importante que lo demos a conocer. Yo voy a decir solo dos cosas, digamos. Nosotros estamos haciendo una reflexión en los últimos tiempos bastante profunda acerca de dónde estamos yendo y cuál es el rol internacional de las ciudades en la post-pandemia. Y hay como dos grandes escuelas, ¿no? O uno, cuando lee un poco, se da cuenta que hay como dos bibliotecas, o una biblioteca dividida en dos. Una mitad que dice que las ciudades, especialmente las ciudades grandes, van camino, digamos, a debilitarse, y uno se imagina la Nueva York de los 70, digamos, ciudades que muy golpeadas por la crisis, con la gente que se va, inseguras, etc. Y después hay otra mitad de la biblioteca que dice que no, que las ciudades van a seguir manteniendo la centralidad que tienen hoy, pero que esa centralidad va a ir cambiando porque la pandemia va a hacer que cambie. Y ahí nosotros vemos dos grandes tendencias, digamos.
Nosotros, por supuesto, suscribimos esta última mitad de la biblioteca, ¿no? Y vemos dos tendencias. Una que tiene que ver con la acción internacional propiamente dicha, y cómo la ciudad es una tendencia que ya existía de antes, pero se van a meter más y van a ser más relevantes todavía en temas muy importantes de la agenda global, temas relacionados con el cambio climático, temas relacionados con la calidad de vida, con el acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, con temas relacionados también con la integración social, que creo que va a ser un gran tema en la post-pandemia, en donde las ciudades tienen un rol muy relevante. Y otra área en la cual las ciudades creo que van a ser muy relevantes tiene que ver con el posicionamiento. ¿Cómo hacemos para cada ciudad, dentro de su contexto y dentro de sus necesidades, hace acción internacional para recuperar crecimiento? Para atraer más turistas, para atraer más estudiantes, para atraer más talento, para atraer más inversiones. Y ahí hay mucho que hacer en términos internacionales también. Nosotros ya estamos viendo que muchas ciudades del resto del mundo, las que van saliendo a poquito de la pandemia, se van posicionando muy bien internacionalmente para volver a recibir eso. Y por supuesto de distintas formas, ¿no? Presentándose como ciudades seguras, como destinos saludables, como ciudades, digamos, que han mostrado buena respuesta a la crisis, o sea, que tienen gobiernos de calidad. Eso creo que también va a ser un legado importante. Nosotros siempre con Nelson y nuestros respectivos intendentes siempre decimos lo mismo. Nosotros, pese a pertenecer a partidos políticos de diferente orientación, tenemos una comunalidad o una comunión en ciertos temas que nos hace ir juntos a todos lados. Uno de esos es que tenemos una misma visión acerca de cómo tiene que ser el gobierno de las ciudades. Gobiernos ágiles, eficientes, que adoptan procesos de calidad. Yo creo que la pospandemia va a dejar eso también. Los gobiernos locales en muchos casos están demostrando mucha agilidad en la respuesta a la crisis, a diferencia en algunos casos de los gobiernos nacionales. Y a diferencia de los gobiernos nacionales también están mostrando mecanismos de cooperación que justamente a nivel nacional no están tan claros que funcionen, digamos. En todas las redes que compartimos, muchos de ustedes y nosotros, se ve mucha actividad, mucho intercambio de opinión y mucha apertura en compartir la información. Eso creo que también es algo que juega a favor de las ciudades en la agenda internacional en el futuro. Entonces, todo eso es lo que nosotros estamos viendo. Obviamente el resto es futurología, nadie sabe bien qué va a pasar, pero sí vemos que ese rol en la agenda internacional va a ser muy relevante, lo que le da relevancia también a espacios como este del CARI y a las discusiones que podamos tener. Así que me interesa mucho escucharlos a todos, me interesa mucho después intercambiar, debatir, y esperemos que sea el primero de varios de estos encuentros que tengamos. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Y bueno, y ahora vamos a otro Francisco, Francisco Mugaburu, que es director general de Relaciones Internacionales y de Cooperación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola a todos, ¿me escuchan bien? Gracias Pancho, gracias a todos. Voy a ir más a la parte del día a día de esta gran estrategia, ¿no? que estaba contando recién Pancho Resnikov. Y bueno, primero y principal, quiero decirles que es un honor para mí estar junto a todos los colegas de todo el país. Hoy aquí presentes, quisiera agradecer a Nelson Fernández, un amigo, como dijo Pancho, de la ciudad de Montevideo, a las ciudades miembros del comité, General Vial, Junín, La Plata, Pergamino, Rosario, 3 de febrero y Tandil, con la cual estuvimos trabajando tanto estos últimos años. También a quienes participan por primera vez de una instancia de intercambio propuesta por el Comité de Internacionalización de Ciudades del CARI. Quiero agradecerle a Lanús, a Neuquén, a La Rioja, a la ciudad de Santa Fe, a San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán, Viedma, Ushuaia, Corrientes, General Pueyrredón, Mar del Plata, San Isidro, Resistencia, Chaco, Posadas, Vicente López, Córdoba, Capital, Catamarca, Formosa y Bariloche. Una convocatoria realmente muy potente. Queremos conocernos, queremos dialogar con ustedes, queremos que conozcan cómo trabajamos en el comité y cómo un área de internacionales, que es básicamente lo que quiero contarles a ustedes, un área de internacionales como la de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja día a día y cuáles son sus lineamientos, ¿no? Bueno, y finalmente también quiero agradecer a Gustavo Martínez y al CARI en general por el acompañamiento del comité en todas las acciones y en todas las fechorías que planificamos, como decía Pancho.
Bueno, el rol de las ciudades en el mundo es cada vez más relevante y las principales ciudades compiten entre sí para atraer y retener talento, inversiones, visitantes. De allí la necesidad de desarrollar estrategias que sean integrales, ¿no? De posicionamiento internacional con planes de acción concretos según la visión que cada una de las ciudades defina como estratégicas, ¿no? En este caso, la ciudad de Buenos Aires busca ser reconocida como una capital global sustentable, segura, diversa, que promueve el talento, fomenta la creatividad y busca ofrecer la mejor calidad de vida para sus habitantes. Visión que se sostiene en 4 pilares fundamentales: una ciudad preparada, la nueva espacialidad, el cambio climático y un gobierno de calidad. Esto obviamente está insuflado en estos últimos tiempos con todo lo que está pasando en el mundo y en el país y en la ciudad, relacionado obviamente con la pandemia que estamos padeciendo todo el mundo y todas las ciudades. Esta visión de ciudad se traduce en un accionario internacional que implica un trabajo conjunto y coordinado entre distintas áreas de gobierno. Nosotros hemos creado el Consejo Vía Global, que es un grupo de personalidades que trabajan junto a la ciudad para proyectarla internacionalmente. El Instituto de Turismo, el ENTUR, que depende de la Secretaría General de la cual somos parte, que tiene a cargo obviamente el desarrollo de estrategias de atracción de turistas. Tenemos una meta al 2021 de más de 3 millones de turistas. Vamos a ver cómo se adapta esto, ¿no? Obviamente estos números no creo que sean los que teníamos planificados, porque la recuperación del turismo hay que ver cómo se va generando y qué es lo que pasa post pandemia, ¿no? Y los protocolos que se creen al respecto. Sabemos que va a haber primero un gran, como el primer escalón va a ser el turismo doméstico local y el internacional va a venir después. La acción por el clima va a ser central. La Ciudad de Buenos Aires reporta al CDP, al Carbon Disclosure Project, como parte de sus obligaciones para formar parte del Acuerdo de Alcaldes y el C40. La Agenda de Igualdad de Género. Nosotros organizamos el año pasado el progreso de las mujeres en las ciudades, entre las cuales participaron ciudades amigas como Helsinki, París, Londres, Nueva York, en un evento muy potente. Está dividida ahí, que busca potenciar la llegada de estudiantes internacionales. Nuestra proyección era más de 100.000 para el 2021, que depende del área de Pancho. Y el vínculo estratégico con ciudades globales para el encuentro de soluciones a los desafíos comunes, ¿no?, que tenemos todas las ciudades a través de la cooperación y el intercambio de experiencias, que esto ha resultado central en estos últimos 3-4 meses relacionados con la pandemia. Ha sido central como las ciudades hemos hablado entre nosotros, nos hemos ayudado entre nosotros, hemos intercambiado conocimiento en diversas materias, desde lo material hasta el know-how en diversas áreas relacionadas con la lucha contra la pandemia, ¿no? En lo que respecta a las relaciones bilaterales, estas constituyen un instrumento fundamental, como les decía, favorecen el encuentro de soluciones a desafíos comunes, a la vez que refuerza el posicionamiento de cada ciudad como un actor central, ¿no? Es por ello que trabajamos junto a gobiernos locales para la organización de visitas de delegaciones, viajes oficiales de funcionarios, firmas de acuerdos. Esto es más instrumental, ¿no? Nosotros tenemos una relación muy fluida con la Cancillería, con todas las embajadas, consulados, y esto también nuevamente fue puesto a prueba de una manera muy contundente estos últimos meses, con que las áreas internacionales, estimo que les ha pasado a varios de ustedes, a nosotros nos pasó que tuvimos que adaptar nuestro rol desde internacionales, pero a vicisitudes y necesidades y acciones que no teníamos contemplados en el día a día. El mapa que están viendo hace referencia a algunas de las principales ciudades con las que hemos desarrollado vínculos fluidos de cooperación y amistad en los últimos años. En la región tenemos una relación obviamente histórica con Montevideo, como decía Pancho, de la cual Nelson puede dar fe, y con la ciudad de San Pablo, en Brasil, con la cual hemos hablado mucho estos últimos meses relacionado con la pandemia, y estamos profundizando una relación estratégica con la ciudad de Bogotá en este momento, porque compartimos la vicepresidencia regional de la Red Climática C40. También reforzamos los vínculos con la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y Montreal a nivel América del Norte. En Europa tenemos una relación histórica con Madrid, hemos hecho proyectos muy, muy potentes como la Avenida Corrientes y la Gran Vía, un proyecto cultural, BEA Elige y Madrid Decide, que fueron las plataformas de gobierno abierto y participación ciudadana
que fue un intercambio de conocimiento entre ambas ciudades y resultó muy bien. Es más, Buenos Aires, como somos los argentinos, nos encanta a opinar y votar, y la verdad que creo que cuadruplicamos la cantidad de gente que en Madrid estaba haciendo votaciones para ciertos temas. Y con Berlín hemos hecho potentes acuerdos de cooperación relacionados con lo que es eficiencia energética. Por último, hemos priorizado fortalecer con la ciudad de Medio Oriente, principalmente de Israel, con la ciudad de Tel Aviv, y de Asia en general, con Seúl, Shanghái, Hangzhou, Beijing. Tenemos un fluido relacionamiento. Les quiero contar rápidamente el caso de la ciudad de Helsinki, porque pinta de principio a fin cómo de cero empezó una relación en el 2018, cuando viajamos con el jefe de gobierno a la ciudad de Helsinki, en Finlandia, y hoy tenemos una relación muy, muy cimentada. Me quiero detener en este caso porque explica a la perfección cómo las relaciones internacionales se pueden plasmar en acciones concretas, que es un requerimiento que se nos hace muchas veces, ¿no? Que concretamente se plasma de que una ciudad tenga un área de internacionales. Nosotros en abril de 2018 viajamos con el jefe de gobierno, nos reunimos con el alcalde Vapavori. Ese mismo año el alcalde fue invitado a U20, al Urban 20, que fue creado por Buenos Aires, la ciudad de París, la Red C40 y el CGLU, que fue un evento muy, muy potente, muy exitoso, y que hasta el día de hoy, luego de su edición el año pasado en Tokio y este año en Riad, Arabia Saudita, está más vibrante que nunca. El alcalde de Helsinki vino, firmamos un convenio bilateral. Por ese convenio bilateral, en el cual obviamente la educación era un eje central, nos visitó la ministra de Educación, Pia Pakarinen, que también participó del evento de género que organizamos. Firmó un acuerdo entre nuestras dos ciudades en materia educativa, y bueno, nos agarró la cuarentena en el medio de la pandemia, porque una delegación del Ministerio de Educación nuestro iba a ir por el tema de la Unicaba a trabajar junto a la Universidad de Helsinki, que es de una excelencia superior, con lo cual también fue la primera vez que hicimos el Festival de Cine Independiente, el Bafisi, lo hicimos en Helsinki, en Escandinavia, lo cual fue un desafío enorme, pero fue un éxito enorme para lo que es, digamos, la promoción de nuestra cultura en una región, en un mercado no tan convencional para nosotros, ¿no? Así que, y bueno, en las próximas semanas va a haber una reunión virtual entre nuestros dos alcaldes. En el ámbito multilateral, promovemos y coordinamos la participación activa de la ciudad en diferentes espacios de vinculación multilateral según cada interés, ¿no? O sea, ustedes saben que hay redes regionales, globales, temáticas. En el caso de las regionales, quiero destacar a la UCSI, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que este año somos Capital Iberoamericana de la Cultura, y bueno, lamentablemente hubo que reeditar lo que teníamos pensado para hacer, una agenda muy potente de todo el año, con todas las embajadas de América Latina, y las ciudades, pero bueno, no, se tuvo que virtualizar gran parte de la agenda. Igualmente hay muchos encuentros virtuales, ¿no? y demás, se trata de mantener vivo el tema. Y organizamos una reunión de alcaldes de capitales iberoamericanas, de las cuales participó Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Madrid, que fue muy, pero muy interesante, y surgieron cosas muy relevantes de ese encuentro, y ver cómo estábamos, ¿no? Viviendo, esto fue ya hace más de un mes, la realidad en cada una de nuestras ciudades en materia de la lucha contra la pandemia. Francisco, disculpa, si podés ir cerrando, así hay espacio para los otros expositores. Dale, bueno, voy a rápidamente pasar a la slide 10, que habla del tema del COVID. Cuando observamos a una de las tendencias internacionales post-COVID, vemos en primer lugar el rol de las ciudades producto del aumento de la visibilidad y también de sus alcaldes, los liderazgos de los alcaldes, en el caso de Madrid de Almeida, Los Ángeles con Garcetti. Se está viendo cómo las ciudades están liderando el tema, digamos, porque son los que tienen el contacto directo con la gente y con las problemáticas. Bueno, nos estamos enriqueciendo también dentro de cada red que formamos parte, de Webinar, CGLU, Metrópolis, C40, en la cual cada ciudad está contando, digamos, sus éxitos, sus aciertos y sus desaciertos, para que todos vayamos corrigiendo, mejorando todo lo que se está haciendo en materia de la lucha contra la pandemia. Nosotros hemos recibido un montón de donaciones de China, de Corea, eso ha sido un trabajo muy arduo, y también con Israel y Singapur, todo lo que tiene que ver en materia de tecnología e innovación, las apps y demás, hemos trabajado intensamente.
Así que, bueno, solamente para redondear, contarles también una reunión muy importante que tuvimos con Christian Drosten, que es el virólogo de Angela Merkel y arquitecto de la cuarentena alemana, que fue muy importante, muy interesante. Participó el jefe de gobierno junto a los alcaldes de Berlín, Los Ángeles, Estambul, Budapest, Praga y Madrid. Y nada, no les quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y me interesa también escucharlos a ustedes. Y perdón si me pasé del tiempo. No, dale, muchas gracias Francisco por tu exposición. Así que bueno, para no dilatar más, pasamos a Nelson Fernández, que es director de Relaciones Internacionales y Cooperación de la ciudad de Montevideo. Muchas gracias por sumarte, Nelson, en un día feriado encima en Uruguay. Sí, es verdad. Bien, bueno, buenos días a todas y todos. Un abrazo muy grande para las amigas y los amigos que están en este webinar. Yo recuerdo las primeras charlas con Pancho, con quien teníamos algún antecedente en el Mercosur, en nuestra vida a nivel de los ministerios, y que rápidamente tuvimos buen feeling, y también de eso se trata este negocio, ¿no? Tener interlocutores válidos, como para empezar a generar relaciones. Entonces a mí me habían planteado 3 temas: la tarea de Montevideo a nivel de redes, la relación con Buenos Aires y el post-COVID, ¿no? Entonces yo voy a empezar por la relación con Buenos Aires, que me parece que tiene mucho que ver, y trasciende un feeling y yo creo que una amistad que hemos desarrollado con Pancho en todos estos años, y un cariño, y trasciende también la buena onda entre Horacio y Daniel, que fueron los que cimentaron esto, y a partir de sus instrucciones el resto de los equipos siempre miramos una ciudad a la otra, para ver cómo nos paramos y para hacer cosas juntos. Pero sobre todo porque eso nos lleva a pensar la ciudad desde un lugar diferente a las políticas partidarias, que yo creo que no es un dato menor. Nosotros veníamos de muchos años, exactamente 9 años, de relaciones entre nuestros gobiernos nacionales muy ríspidas, muy ásperas, y lo primero que nos surge es, son más las cosas que unen a Montevideo con Buenos Aires y a Buenos Aires con Montevideo que las que nos separan. No podemos ser rehenes de la historia de la lucha de puertos. Entonces, veamos cómo podemos trabajar juntos, y nos montamos una reunión de gabinete a gabinete, que fuimos a visitar a Horacio y al gabinete de Buenos Aires, y el día anterior estábamos con mi secretario general en el despacho, y me dice, bueno, a mí me dicen Negro, para los que me conocen un poco menos, y me dice, Fernando me dice, Negro, vos tenés claro que si esto sale mal, tenés que presentar la renuncia. El lunes, no, te quedaste sin trabajo. Y yo le dije, el lunes me vas a aumentar el sueldo, porque esto va a salir bárbaro. Y cuando hicimos la evaluación de la reunión en la casa de nuestro embajador en Buenos Aires, muchos de nuestros directores dijeron, la verdad, no encontré un tema para discrepar. Y eso es el mejor ejemplo de que tenemos que cortar con con estas historias malas de separaciones y trabajar en las cosas buenas. Y a partir de ahí, nosotros cada vez que pensamos algo, de las primeras ciudades que llamamos, son Buenos Aires. En toda la línea, en absolutamente toda la línea.
y con quien no tenemos ningún problema en compartir los alfajores, el asado, el mate, y todo lo que queramos compartir. Porque cuando salimos de acá del charco, en muchos lados a nosotros nos dicen, ¿argentino? Digo, no, yo soy de Uruguay. Ah, pero es que hablan igual. Y sí, hablamos igual y somos casi iguales. Bueno, si hubiera sido por Artigas, capaz que éramos el mismo país, aprovechando el día. Pero lo cierto es que hemos desarrollado muchísimos vínculos que creo que le han hecho mucho bien a las redes en las cuales participamos. Hace 3 o 4 meses a Montevideo le ofrecieron la presidencia de una red. Y yo le dije, mirá, yo creo que más que Montevideo debería ser Buenos Aires, e inmediatamente llamé al Pancho. Y le comenté, le digo, mira, va a haber un cambio de presidencia acá, no sé si a ustedes les interesa, si ustedes van, nosotros los apoyamos. Entonces, a ver, ¿por qué se hizo eso? Bueno, yo creo que porque ambas ciudades tenemos los equipos más profesionales que hay en América Latina. No hay, tal vez San Pablo conserve algo del super equipo que tuvo. No hay en América Latina otras ciudades que tengan los equipos que tenemos nosotros, en cantidad y en calidad. Entonces, sigo pasando ahora de tema para que no me vaya de tiempo. Yo creo que lo importante para hablar de internacionalización de una ciudad, a ver, Montevideo lleva 30 años de internacionalización. Este año teníamos prevista una gran ceremonia y la presentación de un libro, la haremos a los 31, sobre nuestro proceso. Pero hay 3 cosas claves. Primero, hay que saber dónde estamos. A ver, Montevideo es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, en un país que tiene 3,5 millones y que está entre 2 gigantes, y es la capital más austral del mundo. Eso es Montevideo. Entonces, lo que hago, tengo que hacerlo teniendo en cuenta que es eso. Yo no me creo que soy Nueva York. Y si me creyera eso, me equivocaría. Y tampoco soy París, y no soy Moscú, y no soy Buenos Aires. Soy Montevideo, con todo lo bueno y lo malo que tiene. Lo segundo es saber a dónde queremos ir. Como decía un profesor mío de comercio hace muchos años, al que no sabe dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, nosotros en estos 30 años de internacionalización tuvimos una amplia gestión durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez como intendente, en los gobiernos de Arana, y después durante 10 años tuvimos una gestión muy restrictiva de las relaciones internacionales, que se repensó y se relanzó con Daniel Martínez, y ahora con Cristian Di Candia. Lo tercero clave es ¿para qué estamos? Si nosotros sabemos dónde estamos o lo que somos, sabemos dónde queremos ir, también queremos saber para qué estamos. Y a eso hay que destinarle presupuesto. A ver, las relaciones internacionales precisan dinero. Sin dinero no se pueden hacer. No solo para pasajes y para viáticos, se precisa dinero para contratar profesionales. Se precisa dinero para formar profesionales. Se precisa dinero para tener masas críticas. Y se precisa dinero para estar en los lugares donde se definen los casos claves. Entonces, paso a las redes. Desde que creamos el área internacional, Montevideo fue parte de UCI. Al muy poco tiempo creamos Mercociudades, que es una de nuestras redes insignias, pero eso se lo voy a dejar a Marcela, si no me va a odiar, que hablo de un tema que ya lo tiene más que preparado. Y a partir de ahí empezamos un trabajo en diversas redes, ¿no? Metrópolis, CGLU, la Coalición de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, el Observatorio de Cooperación Descentralizada y ALAS. Cada una de esas redes tiene su propia significación. Y Montevideo lo que ha planteado es,
y esto es por acierto y error. Nos salió muy bien trabajar junto con Buenos Aires, no nos salió tan bien intentar trabajar con París. Nos salió muy bien trabajar con Berlín. Será porque, bueno, yo estudié en Alemania y a través de un contacto que fuimos compañeros de universidad, lo trabajamos, y no nos salió tan bien trabajar con otras ciudades. Entonces, lo que vimos es que en este momento histórico, nuestro desarrollo tenía que ver con la situación de Montevideo, con un gran equipo internacional al cual las redes estaban buscando. Ahora, las redes lo que querían, lo que nos planteaban es, necesitamos a Montevideo como un nodo en esa región, como un multiplicador de lo que hacemos. Y ahí yo creo que el salto fue cuando Montevideo, que ya pertenecía a la red ALAS, empezó a trabajar en conjunto con Ciudad de México en el liderazgo de esa red, ¿no? Es una red que se dedica a la profesionalización de las áreas internacionales, a la gestión del conocimiento y a la incidencia. ¿Y por qué digo esto? Porque esa situación nos puso en una situación privilegiada con respecto a lo que buscaba Metrópoli, lo que buscaba CGLU y lo que buscaban otras redes como C40, de la cual nosotros no somos miembros plenos, pero sí somos observadores. Nelson, disculpa, si puedes ir redondeando. Sí. Seguramente no, van a haber muchas preguntas sobre esto y acabo de decir que sobre Mercociudades no dije nada porque ahí está Marcela, que es nuestra gran red donde ponemos muchísimos esfuerzos, ¿no? A ver, y pasaría un poco a la tercera pregunta, ¿no? A ver, y son solo 4 ideas. La primera, el COVID llegó a cambiar todo. O sea, esta pandemia tiene efectos civilizatorios. Nada va a ser igual. Punto 1. Punto 2. Va a haber una nueva realidad. Yo no hablo de la nueva normalidad. Eso es un término que no lo entiendo. O es normal o no es normal. Yo hablo de una nueva realidad. Va a haber una nueva realidad. Y en esa nueva realidad, o para llegar a esa nueva realidad, se abre una ventana de oportunidades. Ahora, esa ventana de oportunidades no es eterna. Es desde ahora hasta que esté la vacuna. O desde ahora hasta que esté una medicina que te permita curar el COVID en pocos días y que la gente se muera mucho menos. En este plazo, las ciudades tenemos la obligación de identificar ese nuevo mundo y hacer cosas para nuestros ciudadanos. Lo tercero que digo, y nosotros somos los creadores de la plataforma más grande sobre experiencias del COVID, que es Cities for Global Health, que tiene 600 experiencias de más de 100 ciudades, de 30 y pico de países. Hoy seguir hablando de cómo estamos combatiendo el COVID me parece que no nos está agregando. Y CGLU en ese sentido se ha dado cuenta rápidamente y ya estamos pensando en el día después de la pandemia y eso es lo que tendríamos que hacer todas las redes de ciudades. Es ¿en qué mundo vamos a desarrollar la acción internacional, las ciudades, después de esta pandemia? Y finalmente, un pequeño mensaje, y es que en todo este proceso no existe acción internacional sin equipos profesionales en relaciones internacionales. Pero tampoco existe acción internacional si nuestros intendentes o alcaldes no están convencidos. Entonces creo que esta es una tarea de mucho programa, de mucho convencimiento y de mucho trabajo conjunto. Quedo para las preguntas.
Muchas gracias, Nelson. Le pido a los próximos expositores si pueden tratar de ser lo más sintéticos posibles, así digamos, podemos tener el espacio al final para que participen las ciudades invitadas. A continuación va a hablar Gustavo Martínez, que es secretario de coordinación del Consejo Argentino para las Internacionales. Gustavo. Andrés, antes, para que no me retes después, ¿cuánto tengo exactamente o más o menos? Y son 8, si puede ser más cercano a 5 mejor, Bueno, pero... Bueno, vos 5 porque me conoces. Está bien, voy a tratar de ir lo más al grano posible. Aparte de algunos conceptos ya desde Pancho, Francisco y también Nelson lo han tocado, así que voy a tratar de resumir. A mí me pidieron 2 puntos, ¿no? Mira, me voy a poner el cronómetro acá para que no me retes. Está. Bueno, me pidieron 2 temas. Uno era el papel internacional de los gobiernos locales en el nuevo orden internacional y el otro tiene que ver más con el comité de internacionalización que tenemos en el CAN. A ver, lo que yo diría en cuanto a lo que es el efecto del coronavirus en este nuevo orden internacional, yo me preguntaría primero si va a haber un nuevo orden internacional después del coronavirus. Yo particularmente creo que no, porque en realidad el tablero mundial se mueve después de grandes guerras, como pasó con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o con, por ejemplo, la Guerra Fría. Ahora, como decía Nelson y también los otros oradores, seguramente el coronavirus va a dejar cambios importantes, o sea, como lo hicieron, no sé, el atentado a las Torres Gemelas, o como, por ejemplo, pasó con el muro de Berlín. En el caso del coronavirus, creo que va a impactar en nuestro estilo de vida, eso sin ninguna duda. Ahora, me parece importante un tema que es caro a los gobiernos locales, al tema de la internacionalización, que es lo que tiene que ver con la globalización. Porque justamente está bien una globalización, diría, frágil, golpeada fuertemente por el ascenso de los nacionalismos, el crecimiento del proteccionismo, y también, digamos, por digamos, un golpeado multilateralismo, me parece que, y además una cosa importante, en una globalización donde no hubo respuestas globales, sino que hubo respuestas nacionales y si quieren también locales. Pero me parece, yo igual le sigo reconociendo, digamos, una influencia importante a la globalización, sobre todo para las ciudades, porque los gobiernos, digamos, de las ciudades o gobiernos locales, la verdad que esta presencia internacional a nivel jurídico y político no la habían tenido hasta hace un tiempo largo, o sea, hasta hace un tiempo. Y con la globalización eso le permitió poder tener más presencia en estos temas. Ahora, también nos preguntamos el conflicto, bueno, qué va a pasar entre China y Estados Unidos. También brevemente, no es la charla, pero para dar un marco, yo no creo digamos, que afecte directamente la relación, o como dicen algunos, como también decía Pancho, hay una biblioteca que dice que China va a ganar espacios en donde los perdió Estados Unidos. Bueno, yo creo que lo que va a hacer el coronavirus, más que nada, va a acelerar los conflictos preexistentes entre Estados Unidos y China. Pero, digamos, no va a balancear el poder para un lado o para el otro, ¿no? Así que yo creo que, digamos, como dijo Henry Kissinger, el orden mundial cambia cuando se enfrentan 2 circunstancias posibles, ¿no? Y que desafían la cohesión del mundo. Sería la redefinición de una legitimidad de poder o un cambio significativo en el equilibrio de poder. Así que yo creo que, digamos, las ciudades han ganado un rol importante en el coronavirus porque justamente lo que pienso, y disculpen porque yo no soy un experto en temas ciudades, pero creo que el COVID-19 es una pandemia urbana, básicamente, ¿no? Y los que están enfrentando en la primera línea a la pandemia son justamente los gobiernos locales. Entonces, seguramente este impacto de COVID-19, digamos, va a desafiar a los gobiernos, sobre todo a plantear cómo encarar el impacto negativo que deje la economía, ¿no? El impacto del COVID-19 sobre la economía. Me parece que ahí hay un gran trabajo por hacer. Ahora, también me parece importante decir que el coronavirus, ¿cómo podría explicarlo?
decía que prueba la globalización, pero prueba también, creo que fue Francisco el que lo mencionó, el intercambio y la cooperación internacional, la cooperación descentralizada entre ciudades. Parece que no solamente ahora, a partir de esto, el intercambio va a tener que ser mucho más fluido. Y digo, porque además la pandemia no hizo una diferencia entre países ricos y países pobres, ciudades ricas y ciudades pobres. Ha atacado a todos por igual. Entonces me parece que en ese sentido es importante el intercambio, la colaboración y la cooperación. Y acá, para ir, digamos, engancho con el segundo tema. El segundo tema, ¿cuál era? Era que, ¿para qué hemos organizado el Comité de Internacionalización de Ciudades en el CARI? Bueno, básicamente es un espacio que fue inaugurado y fundado y viene de ideas. La idea primaria, debo reconocer, no fue del CARI, sino que fue un grupo de ciudades que se acercaron para fundar ya hace más de 4 años este grupo, entonces, o este comité ahora de trabajo. Y el comité, lo importante que tiene es que es un espacio, diría, no sale pluralista, no, pero es un espacio neutral donde pueden venir técnicos, políticos, a trabajar en pensar en cómo mejorar ese intercambio hacia adentro, pero también hacia afuera. Entonces me parece que esto es muy, muy importante porque nosotros en el CARI estamos convencidos que el rol de la ciudad, yo diría que tiene en un ámbito de diplomacia internacional cada vez urbana, de ciudades cada vez mayor, es muy importante. Entonces, lo que yo me parece que invito, sé que hay varias ciudades o gobiernos locales que están escuchando a que participen. Quiero decir que lo hablaba ayer con Marcela, también con Leonel y Andrés, no es un comité que es muy importante, pero tiene algunas complicaciones porque recordemos que no es un comité de estudio como los que tenemos en el CARI, que son personas que vienen de mutuo propio a participar. Siempre representan a gobiernos que vienen. Entonces, acá se ve quizás algo que sí quisiera remarcar y que hay que trabajar más, es que los gobiernos deben asumir las relaciones internacionales como una política pública, como puede ser una política de Estado, algo a largo plazo. Porque lo vemos en el comité, por ejemplo, un gobierno cambia de signo y posiblemente ese gobierno que cambió no sigue con la política internacional. Entonces, tiene que ser planteado, disculpen quizás yo lo hago como alguien desde afuera, parece que los gobiernos locales deben tomar en serio las relaciones internacionales. Lo ha descrito muy bien Nelson Fernández, lo que pasó con Montevideo, también Francisco y Pancho con la ciudad, y también vamos a escuchar a Marcela, y hay muchísimos ejemplos. Hay ciudades que son en números más chicas que otras, que tienen una dirección de internacionales muy desarrollada, y eso le ha dado muchos beneficios. Entonces, me parece que es hora que las relaciones internacionales dentro de los gobiernos sean tomadas en serio y sean planificadas, haya una estrategia, sea profesionalizada, los directores de las áreas, los encargados, tienen que ser gente que está en el tema. No puede ser más un lugar donde complemento, como es un tema general, entonces ahí podemos poner no, tiene que ser alguien que piense en el futuro de las relaciones internacionales porque es muy importante. Porque como dijo, creo que fue el ex alcalde de Denver, dijo, el siglo XIX fue un siglo de los imperios. El siglo XX fue de los Estados-nación. El siglo XXI es de las ciudades. Y hay muchísimos temas de las ciudades que son importantes, como también mencionaron anteriormente, la Agenda 2030, el Tratado de París, son temas para los que debemos trabajar. Y para trabajar hay que estar preparado para eso. Entonces me parece que además de profesionalizar, el área internacional tiene que ser transversal digamos, a todos los estamentos del gobierno, ¿no? Para que haya una mayor comunicación. No sé, te miro, Andrés, a ver si estoy bien con el tiempo. Estoy acelerando y corté bastante mi charla. Dime cuánto me falta. 30 segundos, ¿puede ser? Gracias, muy amable. Bueno, estás despedido. Bueno, no, en realidad esta es mi visión. Yo me considero en este grupo un outsider que colabora dentro del CARI, pero quisiera estos últimos segundos para enfatizar el trabajo del comité. Y yo creo que el comité va a andar mejor en la medida que las ciudades, que las direcciones internacionales también funcionen mejor. Porque, como decía antes, si
esto depende del ánimo o de la autoridad de turno, o de la evidencia o vehemencia, eso no va a andar. Esto tiene que ser una política que siga como se tiene que seguir a nivel nacional. Una política de Estado, una política pública que con objetivos fijos, ¿no? Concretos. Bueno, tenía más para decir, pero ya, Andrés, entendí tu mirada. Muchas gracias a todos y, bueno, atento para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. A continuación vamos a tener una perspectiva muy interesante porque es una perspectiva de internacionalización desde una ciudad intermedia. Así que bueno, le doy la palabra a Marcela Petrantonio, que es secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales de la ciudad de Tandil. Bueno, vamos a tratar de ser respetuosos con el tiempo. Buenos días a todos, a todas, y sobre todo a las ciudades que están, a las ciudades nuevas en este espacio que han sumado la convocatoria del Comité de Ciudades del CARI para, bueno, conocer, intercambiar ideas de qué se trata esto de internacionalizar una ciudad. Y yo por lo menos en estos 8 minutitos quiero aportar algunos elementos desde el ejemplo precisamente de una ciudad pequeña o intermedia como Tandil. Tandil es una ciudad de 138.000 residentes permanentes, no es la ciudad de Buenos Aires, capital de la nación, no es Montevideo, también capital de nuestra República Hermana de Uruguay, y me parece que esta invitación que podamos compartir, cómo desde una ciudad intermedia, desde hace unos 18 años, se viene trabajando en un área de gobierno, yo diría hasta estratégica, este posicionamiento que Tandil inició hace ya varios años en cuanto a su internacionalización. Acá me parece, digamos, y lo coloco tal vez para el debate y utilizando algunos ejemplos, algunas reflexiones. La primera es, ¿qué esperan los alcaldes de un área internacional, ¿no? ¿Qué esperan de nosotros los alcaldes, los intendentes? ¿Qué es lo que esperan? En líneas generales, los electos, como así le llamamos habitualmente en todas las redes internacionales de ciudades, son personas, mujeres u hombres, muy prácticos, muy pragmáticos, y de las relaciones internacionales en sus 4 años habitualmente de gobierno, lo que esperan son resultados concretos. Y el resultado concreto nos exige a nosotros, si partimos de esa hipótesis y coincidimos en esa hipótesis, no debe quedarse solo en esa mirada del que no conoce el potencial de la internacionalización, de viajes, reuniones, gente que se sienta a hablar cómo está el mundo, porque cómo le llega esa política al ciudadano y a la ciudadana de a pie de la ciudad, ¿no? En la lógica de ese empirismo absoluto que muchos alcaldes tienen. Entonces me parece que ahí tenemos que ser realmente muy inteligentes, muy creativos, muy profesionales. Creo que ya los compañeros que me antecedieron plantearon la importancia de la profesionalización, y realmente definir una agenda que tiene que ser de internacionalización, que tiene que ser coherente con la política de desarrollo que está planteando el gobierno local de turno, digamos, si pensamos que esto debe ser, y coincido con Gustavo, una política de Estado que debe trascender incluso los gobiernos en términos de la política pública local. Por lo tanto, en esta coherencia, lo que Tandil hizo es nosotros, digamos, el equipo de Relaciones Internacionales, teniendo clara cuál es la política de desarrollo del territorio, es plantear algunos pilares. La internacionalización nos tiene que servir para el desarrollo productivo, y en función de eso buscamos internacionalizarnos para complementariedades económicas, productivas, y así entonces utilizamos la cooperación bilateral o multilateral. Tiene que servirnos para dimensiones vinculadas a aspectos culturales, aspectos de género, y buscamos entonces, tanto desde la bilateral como la multilateral,
desarrollar proyectos que tengan que ver con estas temáticas. Creemos que no hay posibilidad, digamos que es importante, sobre todo aquellos compañeros, compañeras que están escuchando nuestros aportes o nuestras reflexiones, que es muy importante desarrollar una gestión asociada en esto, no solo el gobierno, ¿no? Nosotros tenemos una mesa de internacionalización y ahí, según los temas o el proyecto, trabajamos con los actores de la ciudad, organizaciones no gubernamentales, entidades productivas, hasta sindicatos. Bueno, esta mirada de desarrollar la internacionalización desde la lógica de una gestión asociada, creemos que es central. Y por otro lado, para lo que me decía o expresaba nuestro amigo Nelson, también Tandil entendió que una estrategia central en su posicionamiento internacional en la primera etapa, digamos, de su proceso de internacionalización era América Latina. Y en este caso, de las 5 redes que tenemos en América Latina, nos pareció, por elección, sí, del intendente, después de analizar todas, que Mercociudades es la red más potente, más profesional, de mayor contenido incluso empírico, que nos está ofreciendo hoy el escenario en nuestra región. Por lo tanto, bueno, hemos atravesado, ustedes saben que la red de Mercociudades es muy horizontal, tiene una secretaría permanente con un trabajo fenomenal que se radica en la ciudad de Montevideo, casualmente en el edificio Mercosur, no es casualidad, y tenemos en esa horizontalidad hoy unas 350 ciudades en la red, más de 25 grupos de trabajo que abordan temas de lo más diversos, desde políticas juveniles, temas de cambio climático, turismo. Bueno, digo, no quiero nombrar ni aburrirlos, pero mercociudades.org, para aquellos que no la conocen, pueden entrar y nutrirse de toda esta información. Una red que le da respuestas rápidas a las necesidades de las ciudades para internacionalizarse, o que desean iniciar este camino. Una red con una membresía anual muy modesta. Como decía Nelson, es muy difícil pensar una política de internacionalización sin presupuesto. Los presupuestos generalmente que tenemos son muy acotados, porque como no está en la agenda política como debería estar, por lo menos coincido con lo que decía Gustavo anteriormente, los intendentes van a poner más presupuesto en obra pública, desarrollo de planes urbanos, incluso en protección, en seguridad ciudadana, si comparamos con lo que se pone en el área internacional, ¿no? Un político amigo hace muchos años me dijo, si querés saber cuáles son las prioridades de un intendente, mirá el presupuesto anual, fíjate cómo lo reparte y qué porcentaje de ese presupuesto hay en el área. Ejercicio que para internacionales no lo hago para no deprimirme actualmente, ¿no? Por lo tanto, digo, como insisto en esto, creo que las redes de ciudades, y para nosotros Mercociudades, si bien estamos también en CGLU, estamos en CGLU también por el rol y el lugar y el trabajo y los proyectos y la concreción de ellos que hemos tenido en Mercociudades. Vamos a asumir la presidencia en la historia de la red, es la primera vez que una ciudad pequeña va a asumir la presidencia a fin de año, luego de Asunción, que es la actual presidenta, y la verdad que el intendente Lunghi sintió un honor muy grande y tiene un compromiso muy grande. Él, a pesar de ser médico pediatra y no ser experto en temas internacionales, de internacionalización, de la internacionalización de los gobiernos locales, se ha puesto a estudiar el tema, está participando de distintas actividades de alcaldes del mundo, porque bueno, ha sabido comprender que es una política que aporta elementos a la ciudadanía tandilense. Respecto a la segunda consigna, está claro que ya nada es igual a partir del inicio de la pandemia declarada por la OMS.
No voy a entrar acá en el debate si es una nueva normalidad, una nueva realidad, como lo colocaba Nelson, pero sin duda estamos en un nuevo escenario, o estamos en un escenario cambiado. Y me parece que acá, o yo por lo menos quiero colocar, que hay 5 cuestiones que creo que los gobiernos locales deberíamos pensar. Una es que sin duda la cooperación e integración regional se va a sentir fortalecida. Y si nosotros somos creativos, ese fortalecimiento de esa cooperación e integración regional, bueno, va a potenciar nuestros desarrollos territoriales. Va a crecer más el multilateralismo, eso ya lo está planteando Redes de Ciudades como CGLU, y aquí también nosotros, como ciudades de la región, debemos potenciar ese multilateralismo, tener un rol activo. Están apareciendo ya nuevos sectores estratégicos, sectores que por ahí estaban solapados antes de la pandemia, y que sin duda surgen de las grandes debilidades que ha mostrado la pandemia. Y esto nos exige también pensar en programas de protección social universal, en la necesidad de mayores acciones en cuanto a integración productiva, en complementariedad. Marcela, te estoy redondeando. Ya redondeamos. En realidad, si nosotros tomamos este momento del COVID como una oportunidad en términos de crisis, bueno, sin duda la internacionalización de nuestros territorios va a servir. No querría terminar, Andrés, sin decir, y sobre todo invitar, hoy Francisco, el segundo Francisco Mugauru, planteaba el perfil de ciudades que tenemos, ¿no? Y en esa lista que Pancho hacía, hay muchas ciudades intermedias, hay muchas ciudades de la dimensión de Tandil, incluso más pequeñas. De hecho, General Alvear es una ciudad que tiene 40.000 habitantes y también ha sido una ciudad fundadora del comité. Por lo tanto, y está por ahí Karina presente, la verdad que esperemos que este sea un punto de partida para que el comité crezca, para que también el comité desarrolle esta heterogeneidad de ciudades, que significa también diferencias de agendas, y que entre todos y todas podemos potenciarnos en lo que necesitamos cada uno. Así que colocamos estos temas para el debate, para el intercambio, y te paso, Andrés. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Marcela. Y ahora va a dar unas breves palabras Lucas Delfino, subsecretario de Cooperación Urbana Federal de CABA. Te pido por favor 2 minutitos, Lucas. ¿Estás ahí? A ver, ahí estoy, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Bueno, buenos días para todos, muy concreto. Acá a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la ciudad, a Francisco Reinikov también por generar, coordinar y llevar adelante este tema que me parece fundamental y muy importante para el momento que vivimos, el momento que venían viviendo las ciudades y para la actualidad tenemos, para la necesidad de trabajo coordinado en el medio de esta pandemia. Y cuando hablamos de trabajo coordinado no quiere decir solamente entre ciudades de China, entender y observar qué es lo que está pasando en el mundo, por dónde van las tendencias, y entender que hoy la internacionalización de las ciudades ya no es una opción, es una realidad, y que se generen estos ámbitos realmente me parecen muy importantes y fundamentales. Sé que el comité, los pocos años que lleva funcionando, logró varios hitos que significaron un gran aporte a las ciudades. Constantemente estoy coordinando, dialogando con intendentes de todo el país. Recién ahí escuchaba a la funcionaria de Tandil, la semana pasada hablamos con el intendente Lungui. Estamos muy coordinados con todos para trabajar en este contexto. Vamos a tener un futuro cercano que es clave la acción en conjunto, el intercambio, las buenas prácticas, el conocimiento, y también lo que celebro es que se sumen diferentes espacios políticos, sin dudas, para que la Argentina en un futuro cercano
tenga un proyecto de desarrollo, dejemos de discutir los mismos temas, va a necesitar de mejores y más intendentes preparados, de un trabajo más conjunto, de dejar de lado la política partidaria, que eso quede para los momentos electorales, pero que podamos entender que las ciudades tienen que tener un rol ponderante, que eso es muy importante, los espacios de diálogo, de trabajo conjunto, y que Argentina no puede, es más cooperación, más trabajo en conjunto, y más integración al mundo, y las ciudades van a tener y tienen un rol muy importante, y también hay que pensar que todas estas grandes políticas que se llevan adelante, el nacional y muchas veces a nivel supranacional, al final se terminan aplicando en ciudades. Es por eso que necesitamos que los funcionarios y los intendentes participen más de los ámbitos, y desde la ciudad siempre estamos a disposición para poder trabajar en conjunto. Muchas gracias, Lucas, por tu exposición. Bueno, muchas gracias a todos los expositores por sus palabras. Ahora abrimos el espacio a preguntas. Tengo una pregunta de Marcelo Sananer desde Lanús, que le pregunta a Gustavo, aunque creo que también puede ser un poco para Marcelo o los miembros del comité que quieran participar. Lo que dice Marcelo es que coincide con la importancia de institucionalizar y construir marcos regulatorios en materia de cooperación internacional, más aún en ciudades intermedias, para generar políticas de Estado. Generar una red de información, bases de datos, etcétera, para establecer marcos de cooperación en esta materia sería muy importante para las ciudades intermedias. Y él pregunta específicamente si tienen algún proyecto o idea al respecto. Lanús ha ligado a la planificación estratégica a su visión 2030 con la política de cooperación internacional. Así que no sé si Gustavo o Marcela o alguien del comité que quiera comentar esto. Yo coincido con vos en que esta es una pregunta más hacia adentro del comité. Yo, mientras lo leía, pensaba en que alguno de los coordinadores o alguno de los miembros lo contestara. Lo que sí creo que es muy importante lo que está haciendo Lanús, y yo creo que ese, si no se trató todavía, y que tiene que ver con, justamente, como decía Marcelo, en lo que yo hablé, tiene que tratarse, digamos, de una vez por todas en el grupo. Yo creo que igual el comité, hace 4 años que está, como decía, tiene sus particularidades, porque, por ejemplo, cambia el funcionario, entonces hay que empezar de nuevo, o por ahí esa ciudad deja el comité, porque no es prioridad internacional. Es un buen problema que sufrimos, pero en la medida que yo hacía énfasis en que esto sea una política de Estado a nivel de gobierno local, no importa quién cambie, incluso qué signo político cambie, lo que importa es, tenemos un plan o tenemos una proyección y queremos llegar a eso. Por eso lo que decía al final Marcelo sobre el plan que tienen en Lanús me parece interesante, quizás él pueda volcar esa experiencia hacia dentro del grupo. Ahora sí, dejo ahí a Francisco o a cualquiera que quiera hablar. Un comentario, si puedo, no sé si me escuchan. Sí. Hola Francisco, hola a todos, ¿cómo están? Complementando un poco lo que estaba diciendo Gustavo y la experiencia de Buenos Aires. ¿Por qué hablo de ciudades intermedias? Las ciudades intermedias, por ahí, a diferencia de las grandes metrópolis, tienen otra estructura, otra espalda, otra posibilidad. Y en el caso de las ciudades intermedias, a veces lo que hemos tratado, siguiendo un poco la experiencia de Buenos Aires con el intendente Néstor Grindetti, lo que hicimos fue aunar lo que es la planificación estratégica, ODS, Agenda 2030 y cooperación para, digamos, optimizar recursos dentro de una gestión donde nosotros no tenemos esa cantidad de recursos que por ahí tienen las grandes metrópolis, pero hemos logrado objetivos bastante similares. Logramos estar digamos, en organismos multilaterales, Mercosur. En el caso del CIDEU tenemos una muy importante participación en los últimos 2 años, y hemos abierto posibilidades con ciudades como China, en Jiangsu, hemos hecho acuerdos con Santiago de Chile, ahora estamos con otras ciudades. Esto quiere decir, hay que trasladarlo a los marcos regulatorios, si no nos quedamos en lo que plantea Gustavo, la política de Estado. Yo creo que el plan estratégico puede ser un formato donde incorporamos, y digo esto no para tener un nivel más alto o más bajo, una pata que es la cooperación internacional como política de Estado. A veces los legisladores de los municipios están muy lejanos de la realidad de lo que pasa en la globalización y cuesta mucho acercarnos en el diálogo a lo que sería, cuáles son las ventajas que tiene abrir los municipios. Y entonces a veces un marco regulatorio pareciera como que es un mecanismo intermedio y lo ven como positivo. Entonces, a partir de esta gestión, llamémosle, o esta política de gestión, empiezan las legislaturas municipales
a incorporar como política de Estado la cooperación internacional, que no es lo mismo que el comercio exterior, que algunos lo tienen, pero que son patas de un mismo tema, y la planificación y la visión de un municipio que trasciende la gestión le da institucionalidad y consolida ese espacio. Este era un poco el planteo, que es un poco más amplio, pero bueno, dejo porque hay poco tiempo para que podamos compartir ideas. Gracias por participar. Quiero tomar, si puedo, un segundo el tema. Creo que hay dos temas fundamentales acá. La realidad de que las áreas internacionales o la temática internacional dentro del comité cambia si cambia un gobierno es una realidad política que existe, digamos. O sea, a nivel internacional, Nelson lo sabe también muy bien, hay ciudades que cuando asume un alcalde nuevo, en temas muchísimo más institucionalizados como una red o la totalidad de las relaciones internacionales, como pasó en Brasil hace unos años, ese volumen lo sube o lo baja un alcalde y no vamos a poder hacer nada nosotros. Lo que sí se tiene que hacer desde el comité, por ejemplo, es que tengamos una validez del camino que transitamos en temas concretos. Entonces, en lo que recién el colega de Lanús decía, uno de los temas que el año pasado había quedado, que en la última reunión presencial en el CARI, que añoro la presencialidad, habíamos hablado, era de que las ciudades podamos ser también, las ciudades grandes como Buenos Aires, o Santa Fe, o Rosario, o Córdoba, articuladores también para ciudades más pequeñas o que no tienen, no son partes de redes como C40 o la CGLU o Metrópolis, o que no tienen la relación que tenemos nosotros con la Agencia de Cooperación de Israel Mayab o JICA de Japón, nosotros ser facilitadores en proyectos tripartitos. De hecho, el año pasado, cuando estuvimos a punto de hacer la reunión en Mendoza, una ciudad chilena, creo que si mal no recuerdo era Talcahuano o Maipú, no me acuerdo ahora, estaba interesado en un proyecto que podíamos hacer con Mayab y una ciudad de Mendoza. Nosotros podemos hacer una cooperación triangular y ser facilitadores, en el sentido de que vemos un beneficio concreto, como yo decía en mi exposición anterior, el beneficio concreto de tener un área internacional es un área de cooperación internacional. Pero los cambios políticos son un hecho, y gracias a Dios en democracia los gobiernos cambian, y tenemos que convertir al comité en parte integral de los ítems internacionales que tiene un área de internacionales. Sí. Uno es miembro de UCSI, uno es miembro de Mercociudades, una ciudad forma parte del Comité Internacional del CARI, porque le ve un beneficio, le ve una realidad y le ve un futuro. ¿Yo y eso puedo decir algo? Entre nosotros. Francisco, yo quería aclarar algo porque, digamos, yo sí estoy de acuerdo con que... Sí, estoy de acuerdo en que los gobiernos cambien políticamente. Lo que yo, cuando me refiero a algo más estable, me refiero cuando un gobierno local o el que sea tiene una secretaría o un ministerio de salud, ese ministerio siempre está, cambia el signo político que está, o cambia la idea, cómo lo van a llevar, siempre está. Entonces, lo que yo a veces veo es que sí, para la parte de internacionales, no está consolidada. En algunas ciudades sí, pero en la mayoría o una gran parte no. Entonces, eso es lo que yo veo. Yo me gustaría dejar más establecida. Después, si viene un representante de un lado o del otro, no importa, pues sabemos, a lo sumo habrá un hilo conductor o un eje que mantiene el comité y se tendrá que adaptar a ese hilo. Pero lo que yo digo es que lo importante es que los que entendamos, o los gobiernos entiendan, locales, que la política internacional, las relaciones internacionales, es tan importante como puede ser educación o salud. Eso es lo que no me refiero a eso. Después, obviamente, que van a cambiar y venir unos u otros, nos pasa también en los comités con la gente. La idea del CARI es un foro pluralista y se jacta de eso, y eso es lo que nos interesa. Por eso, con intercambio, es más, lo puede llegar a enriquecer. Lo que yo sí veo es que puede pasar es que venga un gobierno y mande a alguien, después ese gobierno cambia y no mande a otra persona. Porque en cambio, yo no veo a alguien que en la agenda de salud, eso, por más que cambie el gobierno, la salud salga de agenda. Internacionales todavía no pasa con los que forman el comité, pero sigue pasando, y eso es algo que no depende del comité, pero bueno, sería bueno que los gobiernos locales tomen conciencia. Eso quería aclarar. Gracias. Sí, Andrés. Solo 2 o 3 comentarios. La verdad que coincido absolutamente con Francisco.
y aquí veo que está la colega de Mar del Plata y lo podrá certificar. Mar del Plata fue con un gobierno sumamente activa en la década del 90, de 1996 hasta el 2002, cuando en Argentina eran solo 20 ciudades o 25 las que tenían áreas internacionales, y en ese momento hubo un alcalde con una decisión política, un área muy fuerte, transversal, muy profesional, con 15 personas permanentes, área que desapareció en su volumen hasta hace muy poco tiempo. Y en realidad había un marco regulatorio para contestarle y perdonen que use el ejemplo, pero me parece que lo que está diciendo Francisco, yo le pongo el ejemplo, porque terminan siendo, existan o no los marcos regulatorios, decisiones de los intendentes. Claramente, si nosotros, los que venimos trabajando hace muchos años en estos temas, como expertos en ciudades, decimos que en Argentina eran 20, 25 ciudades, allá lejos de hace tiempo, en el año 96, 98, hoy tenemos un volumen mucho mayor. De los 3.500 municipios que tiene Argentina, tal vez tenemos 200 con áreas internacionales y tenemos otro tanto con al menos una persona que empieza a asesorar a los intendentes en áreas internacionales. Vamos lentos, posiblemente, no como Gustavo pretendiera respecto a instalar el tema como una política pública local, pero creo que hemos avanzado si miramos los últimos 25 años. El otro comentario que quería hacer, que está vinculado también a esto que planteaba el compañero, creo, de Lanús, digo, cuando nosotros en Tandil hablamos y el intendente tiene una estrategia que atraviesa el gobierno en cuanto a gestión asociada, o si ustedes quieren, el ODS 17, esto de las alianzas estratégicas, que lo trasladamos al territorio, es porque creemos que la propia ciudadanía es la que también se tiene que involucrar por ejemplo, en estos temas, que son los que lo van a, en definitiva, sostener más allá de los cambios de gobierno. A ver, cuando nosotros trabajamos en proyectos de cooperación bilateral, cuando participamos en redes como Mercociudades, no lo hace solo el gobierno, lo hacen las entidades y los actores claves del territorio según la temática que trabajemos. Me parece que ahí también está una línea de trabajo para tener más éxito y que se sostenga en el mediano y largo plazo. Y por último, el tercer comentario, y vuelvo al comité, y vuelvo a animar a las ciudades que hoy están participando. Miren, les voy a contar una cuestión también muy empírica. Desde el Comité de Ciudades, a instancias de los amigos de Buenos Aires y las propias autoridades del CARI, se invitó al representante de la Unión Europea en Argentina, con quien quedamos en el desafío de elaborar un proyecto en red entre las ciudades del Comité del CARI, con financiamiento de la Unión Europea para desarrollar acciones. Bueno, en realidad ese es un camino que nos espera a los que trabajemos en el ámbito del comité, porque creo que ahí la presencia de la ciudad capital o del Rosario, bueno, las ciudades con más experiencia, no quiero nombrar a nadie en particular, creo que también ahí podemos tener las ciudades intermedias una potencia de vincularnos con un proyecto en red, con financiamiento, con acciones, que bueno, es un camino de trabajo muy arduo y el CARI es un paraguas, digamos, muy interesante por su trayectoria, además en el país, más allá del comité. Gracias. Sí, un segundo. Ya sé que Nelson pidió la palabra, pero yo quiero abrir un poco el piso para si alguna de las ciudades invitadas quiere hacer una acotación, y si no, después volvemos a vos, Nelson. Hicieron algunos comentarios, pero no sé si quieren hacer alguna pregunta. Si no se escribieron, digan la palabra acá oralmente, y bueno, esperamos un poco y si no, vamos a Nelson. Bueno, veo que no hay nadie, sino bueno, vamos entonces a vos, a Nelson. Bien, dos comentarios bastante breves.
El primero tiene que ver con la cooperación descentralizada. Nosotros acabamos de terminar una serie de 3 webinares sobre cooperación descentralizada que organizamos entre el Observatorio de Cooperación Descentralizada y ALAS, cuya relatoría va a estar en breve. Y de hecho yo podría compartirla, las conclusiones, antes de que esté el libro o la revista editada. Las conclusiones las tenemos de los 3. Yo creo que una de las cosas que nos deja la pandemia es que va a haber mucho menos fondos de transferencia internacional. Muchísimo menos. Esto es que la Unión Europea está repensando su planificación 2021-2026, donde están estimando cortar la línea para gobiernos locales. Por otro lado, los gobiernos nacionales muchas veces son quienes administran la cooperación descentralizada. Entonces, al final del día, no es la cooperación descentralizada que conocimos en los años 2000, sino que es una modalidad de cooperación al desarrollo donde los gobiernos nacionales definen los objetivos, y a partir de ahí las ciudades tienen o no acceso a esos fondos. El tercer tema que tiene que ver con esto también son transferencias de los gobiernos centrales. En Uruguay, por ejemplo, el gobierno nacional resolvió recortar un 3,3% las transferencias globales a los gobiernos locales. Entonces yo creo que esa parte del mundo o esa parte de las resultancias de COVID no van a ser lo que pasaba antes. Eso nos obliga a pensar o a repensar en cooperación sur-sur y cooperación triangular, para lo cual el trabajo en red es central. Dicho esto, lo que me parece que tenemos que fortalecer de los gobiernos locales es la profesionalización de las áreas internacionales. Y acá hay una consideración bastante básica, o bastante binaria si quieren. Si un intendente llega y se encuentra con un área potente que ha dado resultados, nadie la va a desarmar, porque a ver, si algo no tienen los alcaldes, intendentes o prefeitos o mayors, es que no son tontos. Si fueran tontos no serían electos. Entonces, si ellos se encuentran con un área que le es absolutamente rentable en el sentido político y de los resultados que tiene, no la desarman. Eso es lo que hemos hecho en los últimos años desde ALAS, ¿no? Fortalecer las áreas internacionales. E incluso, por ejemplo, hablando de ciudades intermedias, teníamos un socio de Argentina, ciudad intermedia de 100.000 habitantes. El nuevo gobierno resolvió eliminar el área internacional y a los 2 años está pidiendo el reingreso a ALAS para que capacitemos a los nuevos funcionarios. Entonces yo creo que eso también nos debería hacer repensar sobre esos aspectos. Y como siempre digo yo, y voy a una de mis viejas tareas que tienen que ver con la economía de escala es central. Inventar la rueda ya está inventada, el agujero del mate también. Compartimos con Buenos Aires ese invento. Entonces, usemos los instrumentos que están para que nos ayuden a todos. Gracias, Nelson. No sé si alguna de las ciudades también invitadas quiere hacer ahora una intervención. Y si no, si alguna de las ciudades del comité quiere cerrar. Y si no, digamos, terminamos acá el evento. Y desde el CARI, tanto del comité, les agradecemos mucho por su presencia y esperamos estar en vinculación a partir de esta actividad. Veo que Francisco quería decir algo. Un segundo para cerrar, agradecerle a todos los que participaron y bueno, ¿no? Manifestar concretamente el interés de que el comité tiene que crecer, como dijo la colega de Tandil, tiene que crecer, por eso el interés de invitar a las ciudades que participaron hoy, capitales provinciales y ciudades y grandes ciudades del país,
y espero que esta haya sido un grano de arena para aportar a eso, y nada, que poner a disposición del CARI, ¿no?, la presentación que hicimos nosotros de Buenos Aires para que se pueda distribuir. Muchísimas gracias a todos y al CARI. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos también. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias a todos, Nos vemos. saludos. Muchas gracias por la invitación y un abrazo muy grande a todos los hermanos argentinos. Les cuento que con motivo del Día de la Bandera hemos iluminado de blanco y celeste las letras de Montevideo, que son emblemáticas. Y ese Qué bueno, Nelson. Buenísimo. Bueno, gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Saludos a todos. Que sigan bien. Chao, chao. Saludos. Gracias por la Gracias invitación. a todos desde Resistencia y gracias por la invitación al CARI y a la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a todos.